Este es otro problema que podemos resolver aplicando las técnicas de conteo. Dice así: dado los siguientes números 2, 3, 5, 6, 7, 9, y si no se permiten repeticiones, resuelva. Primero, ¿cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con estos 6 dígitos? Vamos a resolver esta primera pregunta, y para eso nuevamente voy a utilizar las celdas, estas 3. ¿Por qué? Porque son números de 3 dígitos. Entonces tenemos que averiguar cuántos son los dígitos que vamos a utilizar. Acá nos dice que son 6. ¿Cuáles? 2, 3, 5, 6, 7, 9. Para hacer números de 3 dígitos. Entonces, para colocar la primera cifra de ese número de 3 dígitos, tengo 6 opciones. Coloquemos 6. Entonces, en la primera cifra puedo colocar el 2, el 3, el 5, el 6, el 7 y el 9. Pero como el problema dice que no se permiten repeticiones, para la segunda cifra ya solamente tengo 5 opciones, ya que he utilizado una en la primera. Y para la tercera cifra tengo 4 opciones. Esa es la disposición de esas cifras. Y para saber cuántos números son, entonces multiplicamos 6 por 5 por 4. Y eso va a ser igual, 6 por 5, 30, por 4, 120. Entonces hay 120 números de 3 cifras que se pueden formar con esos 6 dígitos. La segunda pregunta dice: ¿cuántos de estos números son menos de 400? O sea, de estos 120 que acabamos de sacar. Si son menos de 400, quiere decir que la primera cifra no puede ser 4 ni ningún número que sea mayor de 4. De estos 6 dígitos solamente pueden tomar la primera cifra el 2 y el 3. Entonces aquí solamente tenemos 2 opciones. Para la segunda cifra, como ya hemos utilizado una acá, nos quedan 5. Y para la tercera nos quedan 4, con esa condición que hemos dicho que no se permiten repeticiones. Por lo tanto, la cantidad de números menores de 400 van a ser 2 por 5 y por 4. Y eso es 2 por 5, 10, por 4, 40. Hay 40 de esos 120 números que son menores de 400. La tercera pregunta dice: ¿cuántos son pares? Debemos recordar cuando un número es par, cuando termina en número par o en 0. Veamos las posibilidades que hay entre estos 6 dígitos para que sea par. Está el 2, está el 6. Solamente puede terminar en 2 o en 6. Tenemos 2 opciones para la última cifra, o sea que este va a ser 2. Como ya utilizamos una acá, entonces para la primera cifra nos quedan 5 de las 6. Y para la segunda cifra nos quedan 4. Así que el número
o la cantidad de números son 5 por 4 por 2. Y esto es 5 por 4, 20 por 2, 40. O sea que hay 40 números que son pares de estos 120. Para la cuarta pregunta tenemos: ¿cuántos números son impares? Aunque se puede contestar de dos formas, lo vamos a hacer utilizando la teoría de probabilidades. Pero si hay 40 pares de 120, entonces deben de haber 80 impares. Eso nos debe dar entonces el problema. ¿Qué es un número impar? Es un número que termina en número impar. Está el 3, el 5, el 7 y el 9. O sea que para la última cifra tenemos 4 posibilidades. Como ya utilizamos una cifra o un dígito en la última cifra, nos quedan 5 para la primera y nos queda 4 para la segunda. Y el número de números impares o la cantidad de números impares es 5 por 4 por 4. Y esto es 5 por 4, 20 por 4, 80 números impares, lo que ya habíamos anticipado. Y la quinta pregunta dice: ¿cuántos son múltiplos de 5? Hay que recordar que un múltiplo de 5 es aquel número que termina en 5 o en 0. Solamente esos son los múltiplos de 5. Mirando acá los dígitos, solamente está el 5. O sea que para la última cifra solamente tenemos una oportunidad, que es el 5. Para la primera nos quedan 5 opciones y para la segunda nos quedan 4. Así que la cantidad de números múltiplos de 5 es 5 por 4 por 1, y esto es igual a 20. Así que hay 20 números entre esos 120 que son múltiplos de 5.